Bueno, entonces pues lo que vamos a ver hoy es un tema muy interesante y que también pues es divertido. Pues se trata de unos procesos biotecnológicos en donde pues vamos a utilizar unos microorganismos para unos procesos industriales específicos. Entonces pues nuestra clase de hoy es microorganismos utilizados en procesos industriales. Pues este desempeño es un desempeño actitudinal, voy a leerlo de forma literal. Indago acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos. Este indicador básico para pues, este indicador actitudinal dice: identifica los microorganismos que participan en procesos industriales, y el objetivo de la clase es pues identificar esos productos industriales que se derivan de la acción o el metabolismo pues de estos hermosísimos microorganismos. Bueno, estos microorganismos originalmente no es que pues hayan evolucionado para producir alimentos para pues los humanos, no, pues tampoco. Lo que pasa es que pues en algún punto pues de esa historia evolutiva nuestra de los humanos ocurría que pues por allá nuestros superancestros pues que ya andaban en dos pies, que ya podían utilizar armas, que ya utilizaban la piel de cabra pues para también guardar leche de cabra, de vaca y demás animales. Y entonces cuando pues ocurría el contacto entre la piel pues, de ese saco de piel de cabra, pues habían unos microorganismos, y entonces pues el ancestro como que guardaba una cantidad de leche ahí, y pues después de unas horas como que, uff, la leche estaba formada como un coágulo, y revolvía esa vaina, y pues ahí nació el primer yogur de la historia. Y bueno, ¿cómo se dio eso? Pues resulta que eso es un proceso de fermentación. ¿M? El proceso de fermentación se puede dar bajo dos condiciones: bajo una condición oxigénica, o sea, que haya pues entrada de oxígeno, ¿sí? O una condición anaerobia, que pues es cuando no hay oxígeno. O sea, puede ser bajo condiciones aerobias donde hay oxígeno y anaerobias donde no hay, ¿vale? Y entonces, pues, gracias a esa fermentación, esas bacterias o esos hongos, esos microhongos, lo que van a hacer es asimilar azúcares que vayan a estar, pues, en esos alimentos, y van a crear, pues, unos ácidos grasos, y, pues, también van a romper, pues, esos enlaces de las azúcares para hacerlas más asimilables, como es el caso, pues, de la fermentación láctica. ¿M? Entonces, pues estos alimentos se van a obtener de ese proceso pues mágico de fermentación, que para no poner todo ese término extenso, pues es una conversión de carbohidratos en alcohol, ácidos orgánicos o bueno, los derivados lácteos que nosotros ya conocemos. Y vamos a utilizar microorganismos específicos, no se pueden todos los microorganismos, porque si nosotros utilizamos uno equivocado, vamos a obtener productos tóxicos, ¿sí? Que es cuando uno de pronto toma un yogur que se le metió una bacteria que pues no debía, está asimilando la lactosa, otros azúcares que están allí, y bueno, entonces pues eso lo que generó fue un dolor estomacal intenso y una noche en el hospital. Corrijo, una incómoda noche en el hospital. Bueno, eso depende a qué hospital vayamos, ¿no? Pero bueno, pues vamos a utilizar eso, mohos, unos microhongos bien chéveres, bacterias, y acá la embarré porque levaduras y mohos pues pertenecen al mismo grupo, o sea, son microhongos. Entonces voy a tachar mohos y bacterias. ¿M? Recuerden, bajo condiciones aerobias o anaerobias. Entonces acá, pues en este esquemita que tenemos acá, es un proceso como, bueno, más bien un esquema del proceso químico de la fermentación. Tranquilos y tranquilas, no se van a aprender las estructuras orgánicas que están allí implicadas, no. Simplemente observen una cosa. Aquí voy a tener glucosa. Uy, me salió rima. Observen una cosa. Aquí vamos a tener glucosa y, bueno, en fin. Este es el esquema de la glucosa, el esquema químico que después lo van a ver con el profe Mike. Y pues es la glucosa. La glucosa es un azúcar pues que va a estar con una forma más o menos compleja, pues hay azúcares más complejas, pero pues esta es como un término medio, sangre azul o tres cuartos, por así decirlo. Y esta azúcar pues va a estar pasando por un proceso que se llama glucólisis. Cuando ustedes encuentren este sufijo lisis, siempre, siempre, siempre en biología, lisis va a significar rompimiento. ¿Rompimiento de qué?
de algunos enlaces moleculares que pues hay entre ese azúcar, ¿vale? Ese rompimiento de esos puentes de carbono, bueno, que hacen los carbonos y demás, y puentes de hidrógeno, va a estar mediado por algo que se llama el NAD. Eso es un aceptor de electrones. Entonces este bicho lo que va a hacer es llega y se acerca ahí a la glucosa y le roba un par de electrones. Ahí ya rompió pues unos puentes, porque pues ustedes saben que si le robó un electrón positivo, pues ya ese puente se destabiliza. Y entonces esta molécula de glucosa va a pasar a ser una molécula súper energética, que es el 2-piruvato. ¿Mm? Ese 2-piruvato va a ser más asimilable, bien sea por nuestros mohos o por nuestras bacterias, y entonces otra vez va a jugar este aceptor de electrones que se llama el NADH, le va a robar otro par de electrones y va a convertir ese 2-piruvato en lactato, que básicamente pues eso que es, ya no va a ser un azúcar tan compleja, y entonces la persona que no es tolerante a la lactosa pues va a poder tomar yogur con toda tranquilidad, porque pues ya no va a estar ese azúcar que es la lactosa, que es el azúcar principal que pues está en la leche. Y también vamos a tener una fermentación alcohólica, que pues esta es una de las primeras que yo aprendí a hacer. Yo primero aprendí a hacer vino, después cerveza, después yogurt y bueno, después varios alimentos fermentados que vamos a ver más adelante. Va a ocurrir lo mismo, vean, vamos a tener una fuente de azúcar que principalmente es la glucosa, pues obviamente uno va a poder añadir fructosa, que es el azúcar que está en las frutas, lactosa también, como lo veíamos anteriormente con la leche, y lo importante es que tengamos una fuente de azúcar, sea cual sea. Va a pasar otra vez por ese proceso pues de glucólisis, acuérdense, va a romper estos enlaces de acá, pum, para volver una molécula energética. Si ve que en el proceso, bien sea de fermentación láctica o fermentación alcohólica, siempre vamos a obtener 2-piruvato, que es esta molécula, recuerden, súper energética, y cuando vuelve este aceptor de electrones llamado NADH, me va a formar, es un 2-acetaldehído, que pues eso es un compuesto orgánico que se utiliza para procesos industriales, para hacer solventes y bueno, otras cosas. Pero hay que perfeccionarlo. ¿M? Vuelve y aparece este aceptor de electrones en donde me va a transformar este 2-acetaldehído en etanol. ¿Y qué es el etanol? Pues el alcohol que está presente en vinos, cervezas, aguardientes, whiskies, vodkas, en la chicha, bueno, en fin, una cantidad de fermentos. Y acá es importante hacer una aclaración. Tengan mucho cuidado, porque el etanol sí es consumible, o sea, es inocuo consumirlo. O sea, si uno lo toma, no le va a hacer mucho daño si no lo consume en exceso. Mucho cuidado acá, porque yo tengo otro tipo de alcohol, de hecho tengo 3 tipos de alcoholes, ¿sí? Pero el primero se va a llamar metanol. Ojo, con este alcohol deben tener demasiado cuidado siempre. Metanol, ¿por qué? Porque Liceo Colombia, no, el licor adulterado contiene metanol, y este metanol es bastante nocivo para nosotros, para nuestro organismo. Sí, porque este metanol, cuando ingresa al cuerpo, rápidamente va a ir al intestino delgado. Recuerden, el intestino delgado está muy irrigado del sistema circulatorio, y este alcohol va a correr por todo nuestro organismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega pues a la parte de nuestros ojos, de la visión, pues nos va a dejar ciegos. En el mejor de los casos, pues nos va a matar. Y en el peor de los casos sobrevivimos y nos va a dejar ciegos, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que este metanol, pues lo utilizan porque es barato para alterar el licor. Entonces, pues como es un negocio, pues turbio, del bajo mundo, pues es muy rentable. Entonces, este metanol, si lo consumimos al menos en una proporción de por lo menos unos 200 mililitros, es gravísimo. Mucha gente ha quedado ciega por esta razón, ¿sí? ¿Qué es lo curioso acá? Que para hacer como una especie de antídoto de este metanol, se utiliza el etanol. Esa gente que está intoxicada por la ingesta de este metanol, le dan a tomar, bueno, algo que tenga etanol, o una cerveza o cualquier otra cosita, un vino,
para contrarrestar el efecto pues de ese metanol. ¿Y por qué pasa eso? Porque acuérdense que este etanol tiene una estructura un poquitín más compleja que este metano. Acuérdense que cuando yo tengo este prefijo met, significa pues el número de carbonos que yo tengo, ¿sí? Met significa que tiene un solo carbono, et significa que tiene dos y prop significa que tiene tres. Bueno, en fin, ustedes después lo checan en química. Lo importante es que ese etanol va a servir como antídoto para el metanol. ¿Cómo se detecta si una bebida tiene licor adulterado? Hay un compuesto comercial que se llama ácido bórico o bórax, ¿sí? Entonces uno pone 1 gramo de ácido bórico en una cuchara, pone unos 5 mililitros del alcohol y le enciende fuego a esa vaina. Si la llama es azul, un azul cielo, un azul neón más o menos, se puede tomar porque es etanol. Si la llama es un verde fuego nórdico o un verde pasto, no se puede tomar porque contiene metanol. Bueno, eso después lo hacemos en el colegio. Esa, ese método de análisis sí, pues de metanol y demás. Y vamos a tener otro tipo de fermentación que es la fermentación acética, por la cual se obtiene el vinagre. ¿Sí? Entonces vea otra vez la glucosa con su superestructura, vea que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y adicionalmente acá va a tener un grupo pues bien difícil de romper. Si ustedes checan cuando ocurre ese proceso de glucólisis, vea que acá ya no vamos a tener esos 5 carbones, sino vamos a tener 3 carbones que conforman el ácido pirúvico, que es una molécula súper energética, ¿sí? Y vea, siempre está jugando el aceptor de electrones, el NAD y el NADH, ¿sí? Para finalmente, pues, obtener ácido acético, que ¿qué es esa vaina en español? Vinagre, básicamente. Vinagre, pues, importante para la alimentación, para diluir un poco la sangre, pues, por estas propiedades que tienen los ácidos y demás. En conclusión, recuerden, hay 3 tipos de fermentación principales en la industria alimentaria. Recordemos, fermentación láctica por la cual se obtienen yogures, kumis y todos sus derivados lácteos, el queso también. Vamos a tener fermentación alcohólica donde vamos a obtener vinos, cervezas, whiskies y bueno, todo lo que tenga alcohol. ¿Mm? Y vamos a tener vinagre por la fermentación acética, ¿sí? Pues que va a estar influyendo ese aire para que pues se convierta en ese vinagre, ¿sí? ¿Por qué le dicen vinagre? Porque es que resulta que cuando uno hace una fermentación alcohólica y de repente se le olvidó tapar la botella de vino, el aire entra en contacto y si hay levaduras activas me transforman ese vinagre, perdón, ese vino, ese etanol en vinagre. Entonces por eso se llama vinagre, porque significa vino agrio, ¿vale? Hay un cuarto tipo de fermentación que se llama fermentación butírica, pero pues como que no es tan destacable porque ese ácido butírico se utiliza para, por ejemplo, barnices, los barnices que están en los esmaltes de uñas, y bueno, eso no es tan alimentario. Pero un pedacito del ácido butírico se utiliza pues para hacer mantequilla. Y como resultado, ¿qué vamos a obtener? Pues todos los deliciosos productos de panadería que uno se encuentra cuando va. Pues mis favoritos son las galletas, pero no esta galleta, esto es más como un rosconcito, pero a mí me gustan las galletas más compactas. Pero bueno, vamos a obtener todos esos tipos de pancitos que pues hay acá en Colombia, que son muchos, eh, y pues hay que escoger bien la panadería porque pues no muchas panaderías hacen el pan tan agradable. Bueno, este pan, para hacer pues toda esta línea comercial de panes, se utilizan levaduras, bacterias casi no se utilizan. Y se puede dejar fermentar la masa para hacer un pan bien artesanal, bien chévere, que pues eso es lo que sería muy bueno hacer en el colegio cuando volvamos. Para la fabricación de cerveza, de toda esa cantidad de cerveza que pues nosotros conocemos, recuerden, tenemos la Lager Beer, esta que es más pálida, que se llama la Ale, hay esta rojita, se me olvidó el nombre, y de la negra también, pero bueno, vamos a tener una larga línea comercial de cervezas, sí, que pues la idea no es como estigmatizar el consumo de cerveza, porque de todas formas para la salud es, pues la cerveza es buena, porque si ustedes se dan cuenta, para la gente que de pronto está en un pueblo y sufre de retención de líquidos, la cerveza es el primer, pues medicamento que puede estar tomando para que esos líquidos salgan. Acuérdense que la cerveza es un diurético, de hecho el etanol lo es.
que es un diurético que pues te hace ir al baño, o sea, te hace ir pues al baño a orinar. Entonces, este es como una buena opción para esa gente que está en medio de la nada, que está reteniendo líquidos y necesita sacar esa vaina, ¿sí? Vamos a tener también otro tipo de bebida alcohólica que se llama el sake. De pronto ustedes cuando han visto Naruto, cuando van a donde Jiraiya, que siempre mantiene, o donde están en la Hokage, ¿cómo es que se llama? Tsunade, me parece, si no estoy equivocado, pues siempre van a estar tomando este vino de arroz, que también pues sería chévere hacerlo. Es una bebida típica oriental de por allá y bueno, su consumo también es recomendable para la salud, ¿sí? La larga, pues, línea comercial de vinos que pues, todos conocemos, pues acá están como los nombres, el fino, el amontillado, el oloroso, palo cortado, el pale cream, y bueno, todos los que conocemos, que pues la mayoría aquí de nuestro curso séptimo creo que les gustará como más el moscatel, porque es un vino dulce. Los vinos dulces son como más preferidos, pues, mm, por mucha gente, pero bueno, los vinos secos es como para más adultos y demás. Pero sí, el consumo de vino también es recomendable en sus justas proporciones, ¿no? O sea, tampoco es ir a tomarse la botella a lo vasto para quedar súper ebrio, no. Simplemente se toma una copita después del almuerzo, o si no puedes dormir, pues media copa y ya vas a poder dormir bien y demás. Pero este vino se obtiene pues por esos microorganismos lindis que están allí para producir nuestro etanol. Y bueno, pues el resto de bebidas alcohólicas pues también las vamos a obtener de esa fermentación, pero toca hacerles otro procedimiento químico que es la destilación. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi bioreactor, pues que es un bioreactor en español, es una cosa de vidrio donde yo voy a poner agua, donde voy a poner azúcar y donde voy a poner una fuente vegetal que tenga más azúcares, como por ejemplo, supongamos que vamos a hacer vodka, voy a meter muchos trocitos de papa picados, macerados, para que pues ese almidón que está ahí se mezcle con el azúcar y pues las bacterias empiecen ahí, bacterias y microhongos empiecen ahí a hacer fiesta, pues transformando ese azúcar en alcohol. Después de un tiempo yo voy a obtener pues el descenso de esa actividad de esos bichitos, o sea, acá ya no va a haber efervescencia, acuérdense que esto tiene que estar tapado, porque si hay aire, pues voy a obtener es vinagre y pues lo que queremos es generar un bote. Entonces, cuando la actividad de estos microorganismos haya cesado, lo que yo voy a hacer es un proceso de destilación. Si yo acá tengo 100 litros, pues de ese primer mosto que se llama, que es el resultado de esa fermentación, pues de vodka no voy a obtener los mismos 100 litros. Puedo llegar a obtener incluso 10 litros del total de mis 100 litros, aproximadamente, pero pues voy a tener 10 litros que valen pues un poquito de pasta, ¿no? Pero así se obtiene básicamente. Y vamos a tener el vinagre de frutas, que también lo vamos a hacer como laboratorio, vamos a hacer vinagre de uva, de manzana, de frambuesa, de fresa o de la fruta favorita pues, que tenga cada uno o cada una de ustedes. Es muy básico y quedan pues como con un color muy bonito, miren, que quedan con los taninos, ese color se lo dan los taninos de la fruta, que es bien agradable a la vista y también va a ser bien agradable al paladar. Y bueno, tenemos también otro tipo de fermentos, por ejemplo, este fermento se hace con coles, esto se llama un chucrut, que también es súper delicioso, uno pone pedacitos de col y los va a poner en agua y les va a poner pues al menos una fuente de azúcar, pues supongamos 4 cucharadas de azúcar para que las levaduras y las bacterias arranquen y empiecen a fermentar esa col. Pues uno dice como una col fermentada, qué asco, pero no, pues eso es agradable, porque después de que haya terminado la fermentación, uno la conserva en sal o salmuera y queda pues bastante deliciosa. Vamos a tener también estas conservas que ustedes de pronto las conocen bien, en donde pues uno lo que pone es una buena cantidad de hortalizas, ¿sí? Uno puede poner ají, esto es ají, puede poner ajos, puede poner cebollas, puede poner, ¿qué más? Zanahorias, lo que ustedes quieran, ¿sí? En este proceso de fermentación uno pone, pues lo que les digo, toda esa cantidad de hortalizas y demás, y por fermentación acética, pues se van a conservar mucho y además va a potenciar pues también mucho el sabor de estos alimentos. Eso también hay que hacerlo para pues aprenderlo
Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué está como, o bueno, desde hace mucho tiempo ha estado en auge como la preparación de alimentos fermentados? Y pues chicos, lo que pasa es que gracias a esa fermentación, nosotros podemos romper enlaces, ¿sí? De esos alimentos vegetales, porque recuerden el ejemplo de la vaca. La vaca tiene cuatro estómagos, recuerden, retículo, rumen, omaso y abomaso. ¿Por qué tiene cuatro estómagos? Porque tiene que utilizar esos cuatro estómagos para poder asimilar la celulosa, que no va a ser nada fácil de romper, ¿sí? Y pues volverla azúcar, básicamente. Entonces, pues esos microorganismos nos van a ayudar a eso. De todas formas, la celulosa sigue siendo muy poderosa, no van a poder romperla tanto, 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 pero sí, pues una parte de esa celulosa la vamos a poder asimilar. Y otros componentes que van a estar pues en esas hortalizas, que son importantes para hacer comida. Anoten de una vez. Si ustedes quieren aprender a cocinar, siempre hay que utilizar las viejas confiables, tomate, cebolla, pues un poquito de ajo y todas las finas hierbas que ya conocen. Sin eso no hay magia en la comida. Bueno, y sin agregarle, sin olvidar agregarle amor, ¿no? Ustedes saben que pues eso es lo más, el ingrediente fundamental para las comidas. Bueno, y de la fermentación láctica vamos a obtener pues un delicioso yogur. El yogur de frutas que ustedes quieran hacer lo pueden hacer a excepción del banano, porque el banano tiene una tasa de descomposición pues muy larga, o sea, perdón, muy rápida, es que larga, muy rápida. Entonces pues como el banano tiene tanto azúcar, pues entonces nos va a dañar nuestro yogur. ¿Sí? De todas formas, pues la vida media de un yogur es como de 3 semanas. Si lo hacemos nosotras y nosotros, pero si lo hacen por medio de procesos industriales, pues va a durar mucho más. ¿Mm? Y bueno, también vamos a obtener toda la gran variedad de quesos que existen actualmente, que hay unos apetitosos, hay unos que de pronto en su preparación no suenan tan bien como esos quesos que utilizan gusanos para abrir los huecos del queso y demás. Bueno, pues es un poco desagradable, pero pues es otro proceso de biotecnología que se utiliza. Pero entonces vea toda la cantidad de productos que hemos visto hasta ahora, o sea, realmente para uno es emocionante saber que hay tantos productos para probar. No más vea esa cantidad de quesos que hay. Yo me atrevo a decir que por lo menos unas 300 variedades de queso y más, si les digo. Entonces, pues es emocionante saber que hay tantos alimentos para probar. Eso le da sentido a la vida. Y también vamos a tener pues mantequillas, unas mantequillas bien particulares que pues también van a variar en sus procesos, unas van a ser más caras que otras por su sabor, por pues la forma de producirlas y demás, pero también van a ser producto pues de esa fermentación láctica. ¿Mm? Este es otro fermentado láctico que tal vez algunos y algunas conozcan, se llama el kefir. Entonces acá lo que se utiliza son cultivos bacterianos para poder precipitar las proteínas de la leche. Sí, recuerden, ya no vamos a tener lactosa, por lo que la persona que sufra de intolerancia a la lactosa va a poder consumir este kefir eh, con facilidad, no va a tener ningún problema. Es muy similar a la cuajada, no se vayan a confundir. La cuajada también es súper deli, pero este kefir también, sino que el kefir va a tener pues 3 veces más proteínas, aminoácidos y pues que la mismísima cuajada, ¿sí? Y también va a ser pues muy agradable de probar. Esto se llama kombucha. No sé si alguien de pronto la conozca, pero la kombucha es un té fermentado básicamente. Y lo que nosotros tenemos aquí dentro de este frasco de vidrio se llama un SCOBY, ¿sí? ¿Qué es un SCOBY? Es una colonia de microhongos y bacterias, pues que viven de forma simbiótica. ¿Qué significa eso? Pues que pueden vivir en sana convivencia, como séptimo, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros tenemos esa colonia pues de esos microorganismos, van a tomar una buena cantidad de compuestos de DST y los van a transformar en algo pues muchísimo más óptimo para nuestro consumo. Pues que no quiere decir que el té tenga cosas que sean perjudiciales, sino que van a potenciar mucho pues esos nutrientes que tiene pues el té. Y después de la fermentación uno lo que hace es dejarlo en la nevera y ya puede hacer su preparación de té fermentado, que eso suena salvaje, pero no, es delicioso, créanme que sí.
y le agregan lo que quieran. Ustedes le pueden poner limón, le pueden poner fresas, le pueden poner arándanos y bueno, se van a supernutrir, o sea, eso va a hacer que su intestino delgado tenga una buena cantidad de microorganismos, pues que van a ser benéficos para su flora intestinal. Sí, bueno, y ahora pasemos a ver brevemente, pues cuáles son como las partes de estos microorganismos. Resulta que en el caso de las bacterias, perdón, de los hongos, ellos van a crecer como una larga red, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como lo estoy dibujando, esa larga red, ¿sí? Se llaman hifas, y esas hifas tienen unos segmentos, y esos segmentos pues pertenecen a una célula del hongo y resulta que nunca se les olvide eso, de todas formas eso lo vemos en el otro año o en noveno, resulta que las células de los hongos son binucleadas, ¿sí? Porque es que ellos hacen un proceso de heterocariogamia y eso significa que hay un súper recombinamiento, pues cuando hay un proceso de reproducción sexual. Y entonces imagínense, si un núcleo nada más nos genera tanta maravilla en un organismo, o hasta en nosotros mismos, imagínense lo que puede hacer pues dos núcleos. Sí, bueno, ese ciclo de vida lo vemos después, que es complejo, pero es muy bello. ¿Qué es lo importante? Pues que estos bichos van a tener esta estructura, ¿sí? Esto es un conidióforo y en ese conidióforo pues van a producir esporas, ¿sí? Esas esporas, cada una de esas esporas pues va a ser un hongo nuevo. Entonces pues esa es como la estructura básica de un hongo, de un microhongo, ¿sí? Y acá lo podemos ver pues en plena acción, este se llama el Saccharomyces cerevisiae, que pues es el utilizado para hacer pues el pan que conocemos y pues además también la cerveza. Es la imagen de un microscopio que así lo hubiéramos podido apreciar allá en el cole con, pues, con los microscopios que nosotros tenemos y vamos a tener una cantidad enorme. Vean nomás acá, me atrevo a decir que hay por lo menos más de 200 o 300 honguitos nada más aquí, ¿sí? Y pues esto una pequeña parte de una gota pues de ese fermento que estamos haciendo. Entonces estos bichos, o bueno, estos hongos, microhongos, lo que van a hacer es eso, transformarnos el azúcar en algo particular, bien sea alcohol, vinagre o un fermento lácteo. Sí, pero también vamos a tener las bacterias. Recuerden, esta que está acá que yo les estoy señalando es un acetobacter. Ese acetobacter pues es la encargada de transformar el alcohol y el azúcar en vinagre. ¿Mm? Acá hay solo una, o bueno, pues sí, una sola bacteria. Acuérdense que son muchas, pero pues la imagen solo muestra una. No es que vaya a estar así en la muestra. Si fuera solo esta bacteria se tardaría mucho pues ese proceso de fermentación acética. Y acá vamos a tener lactobacillus, que es ese hermoso microorganismo que nos va a transformar la leche en yogur, en kumis y todos esos derivados lácteos que pues son los favoritos de muchas y muchos, míos también. Entonces pues está ese lactobacillus, hay una buena cantidad de especies, por eso acá dice lactobacillus sp. Cuando ustedes encuentren este sp es que está sin especie, o sea, solo me estoy refiriendo al género. Todavía no he detectado qué especie es pues este lactobacillus, ¿vale? Y bueno, nosotros como vamos a tratar pues toda esa línea de alimentos fermentados, entonces pues vamos a empezar por el yogur, ¿sí? Pues ese yogur es un producto lácteo, recuerden que se va a obtener de la fermentación láctica de la leche. ¿Y qué vamos a utilizar para que pues obtengamos de la leche yogur? Unos cultivos bacterianos específicos que van a ser principalmente lactobacillus o streptococcus lacticus. Bueno, ¿y dónde vamos a encontrar esa vaina? En cualquier yogur que ustedes compren. Bueno, siempre y cuando no sea pues una jugadura, por ejemplo, el yogo es una jugadura, o sea, no es el yogur 100% en bruto, sino pues es como un yogur muy rebajado. Sí vamos a tener ahí unas bacterias, pero no va a ser como tan potente como yogures más espesos y demás. ¿Mm? Como les mencionaba ahorita, pues las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden tomar pues este yogur sin mayor problema. Obviamente van a quedar unos pedacitos pues de esa lactosa, pero pues no les va a causar tanto pues ese dolor estomacal típico pues de esa intolerancia, ¿sí?
Y pues ocurre que, por lo que les decía, esa lactosa la van a romper pues esos microorganismos que van a estar ahí. Ya no vamos a tener lactosa, sino pues recuerden las proteínas más concentradas en este yogur, y por eso el yogur es espeso, porque las proteínas se precipitan y los vuelve como un coágulo, si así se puede decir, o algo muy espeso. Y bueno, como resultado, pues vamos a tener ese delicioso yogur que podemos mezclar con granola, con frutas, con chía, bueno, con lo que ustedes quieran. Y bueno, ¿cuáles van a ser esos consumos del beneficio del yogur? Pues les va a estabilizar la flora intestinal. Y cualquier otro alimento fermentado, pues también lo va a hacer, le va a contribuir mucho a su flora intestinal. Y acuérdense que esa flora intestinal, ¿qué significa en español? Una cantidad de miles de millones de bacterias que están pues en su sistema digestivo y que les van a ayudar a producir algo en específico, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que nosotros en nuestro sistema nervioso, recuerden las clases pasadas que pues teníamos el sistema nervioso entérico, que vulgarmente le decían como el segundo cerebro, pero no vayan a pensar que el sistema, pues este sistema entérico es un segundo cerebro. Lo que pasa es que pues él se regula mucho más y en gran parte ha sido gracias a las bacterias que nosotros tenemos en esta flora intestinal. ¿Y cómo les parece que el intestino delgado también participa pues, en el regule de nuestras emociones? ¿Sí? Muchas veces ustedes lo han detectado, cuando uno tiene hambre, pues no está como tan de buen humor. O sea, uno como que, bueno, en algunas personas, pero no quieren que le hablen, pero después de que esta persona pues ha fagocitado algo, pues su estado de humor pues ya ha cambiado mucho, ¿vale? Pero es en parte por esa flora intestinal y pues por esa independencia que tiene el sistema nervioso entérico. ¿M? Un vaso de yogur aproximadamente pues va a tener 8 gramos de proteínas, que eso es muy bueno, que es recomendable consumirlo después de que uno pues está ya haciendo ejercicio, ¿sí? Pues es una muy buena fuente de proteína para que recuerden esa actina y miocina que nosotros tenemos en el músculo. Acuérdense que vimos cortes histológicos, pues que esa actina y miocina se multiplique, que pues llegue el ácido láctico, la restaure y crezcan más microfibrillas para pues hacernos más poderosos y poderosas. ¿M? Va a fortalecer nuestro sistema de defensa, porque como vamos a tener otras bacterias específicas, pues esas bacterias van a producir unos metabolitos que van a ser aprovechados por nuestro perdón, nuestro intestino delgado. Y acuérdense que el intestino delgado tiene mucha irrigación del sistema circulatorio, y pues acuérdense que en ese sistema circulatorio vamos a tener toda la línea defensiva pues a nivel celular que ya conocimos. Entonces, pues esos metabolitos le van a servir a ellos para fabricar proteínas que pues les permitan luchar contra agentes externos. Como pues este yogur lo obtenemos de un proceso de fermentación láctica, va a regular la acidez del estómago, entonces es muy bueno tomarlo para pues regular esa acidez, pues valga la redundancia, ¿sí? Y pues este yogur que nosotros vamos a hacer va a ser una fuente excelente de esas proteínas y además de caseína. ¿Qué pasa con la caseína? Pues que va a reducir el apetito, ¿sí? Y resulta, y les voy a contar acá un dato curioso, veas que en biología todos los días aprendemos cosas nuevas. Ustedes tal vez alguna vez en la vida se habrán preguntado por qué el queso es tan adictivo. Tal vez acá hayan personas que no les gusta el queso, pero resulta que el queso es adictivo y es por esta caseína. Resulta que cuando esta caseína que está en el queso, eh, bueno, antes del queso, cuando es cuajada, acuérdense que el queso es una cuajada prensada. O sea, yo obtengo mi fermentación láctica de la leche, me encuentro con un coágulo, ese coágulo yo lo cuelo y después cojo una tela y lo aprieto, le pongo un bloque encima o algo pesado encima, una prensa especial, y voy a obtener una cuajada súper condensada, que así se le llama pues al queso. ¿Sí? Alrededor de al menos 3 días, esta caseína se va a transformar en un compuesto que se llama casomorfina. Miren, la misma palabra lo dice, casomorfina. Esa casomorfina es lo que va a producir nuestra adicción al queso derretido, al queso doble crema, al queso mozzarella y demás. Lo mismo va a pasar en el yogur, por eso pues muchas personas eh, tenemos una cierta adicción al queso fundido y demás, porque la caseína en ese proceso de fermentación pasó a ser casomorfina, y la casomorfina cuando entra en contacto con los jugos digestivos
se vuelve en un compuesto derivado de la morfina y pues nos va a generar mucho placer en nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Y pues acuérdense que si uno tiene una sustancia que genera placer, pues va a generar dependencia. ¿Y esa dependencia qué es? Pues nuestra adicción al queso y estos derivados lácteos. ¿M? No olviden que pues pues en el yogur y todos esos derivados lácteos van a contribuir al crecimiento de nuestros músculos y de huesos y vamos a quedar tan sexys como calamar. Entonces por eso es importantísimo pues consumir este tipo de, no solo de yogur, sino pues, de esa cantidad de alimentos fermentados. Ok, my people, hemos terminado. Cortaré la grabación y daré espacio para las preguntas.